¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien también. ¿Qué tal con las materias? ¿Sí tienen todas sus clases? Sí, Ay, qué bueno. ¿Y qué tal de trabajo? ¿Mucha tarea? sí, algo. Sí, Es sobre todo que con la maestra de modulación, ¿no? no. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten trabajando desde casa? ¿Se sienten más con más trabajo o se sienten más tranquilos? ¿Ernesto? Con más trabajo, dice Daniel. ¿Y tú, Ernesto, qué tal? ¿Te sientes ¿Me más escucha? tranquilo? Ajá. Sí, Bueno, bueno, preguntaba sí me que escuché, sí, ¿verdad? sí, te escuchaba. Ok. Sí, es que, pues no está mal, pero el problema es cuando a veces a algunos profesores se les alborota y dejan mucha tarea. Sí, de hecho, estaba escuchando por ahí unos comentarios que hasta entregas para el domingo, ¿no? Entregas en domingo. Así es. Sí, eso sí, ya es demasiado, pero bueno. Es que habemos gente que no tenemos que hacer, yo creo, en nuestra casa y queremos que los demás trabajen. Pero bueno, entonces vamos a este, a continuar con la clase, ya vemos más, entonces si ustedes recuerdan, les había yo dejado de tarea que revisaran este ejemplo que les proporcioné, que lo fueran analizando poco a poco, con el objetivo de que pudiéramos avanzar más rápido, ¿no? Bueno, porque todavía nos faltan algunos temas por ver en el semestre, pues los días vuelan, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir en este ejercicio de una señal analógica. Esta señal analógica pues va a ser nuestra señal moduladora, ¿sí? Que es esta ecuación que nosotros tenemos, ay, perdón, que es esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Es una señal analógica, una señal senoidal que tiene amplitud de 15 volts y tiene una frecuencia de 200 Hz y y vemos que esta señal pues es una señal continua en el tiempo y pues queremos hacer la representación en binario de esta señal. Entonces, habíamos visto que una técnica posible podría ser PWM, otra PPM, ¿sí? Y dijimos que si quisiéramos aplicar PAM, sería sí se puede hacer, sin embargo, sería un poco difícil asignar una secuencia binaria a cada uno de esos pulsos o una de esas muestras, ¿no? Entonces, por eso es que comentábamos la clase anterior que surge PCM, que PCM significa modulación por código de pulso. Entonces, aquí lo voy a poner, ahí. Aquí voy a poner PCM, significa modulación por código de pulso. ¿Sí? Es decir, si ustedes analizan qué me indican ese título, pues quiere decir que a cada uno de los pulsos le voy a asignar un código correspondiente, ¿sí? En función a las variaciones de amplitud que tenga una señal portadora, en este caso un tren de pulsos, en función de las características
o las variaciones de amplitud, frecuencia y fase que tenga la señal moduladora, ¿sí? Que en este caso es la señal analógica continua en el tiempo. Muy bien. Entonces, habíamos comentado que PCM, inclusive vimos un diagrama general, y decíamos que el primer paso para PCM es el muestreo, ¿sí? Ese es nuestro primer paso. Entonces, aquí para el teorema de muestreo, recuerden ustedes que hablábamos de qué teorema es súper importante para el muestreo de la señal. Ana Domínguez. El teorema de Nyquist. Exactamente, el teorema de Nyquist, ¿no? Y decíamos que matemáticamente el teorema de Nyquist Era ese de Fn igual a 10 Fs. ajá, sí, muy bien. Entonces tenemos que es el teorema de Nyquist. Teorema de Nyquist y dice que Fn, que es la frecuencia de muestreo, debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia fundamental de la señal que estamos analizando, en este caso de BMDT. O sea, aquí nada más voy a poner entre paréntesis acá abajo Fm, ¿sí? Pero en general es Fs, ¿sí? En este caso estamos hablando de la frecuencia de la señal moduladora. Entonces el teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo al menos debe de ser el doble de la frecuencia de la señal moduladora. Entonces tenemos que yo propongo que si yo tengo al menos 2 muestras, voy a poder hacer una aproximación de la señal. Sin embargo, también este teorema de Nyquist dice que debe ser al menos el doble para evitar traslapes en las frecuencias, ¿sí? Si nosotros llevamos al dominio espectral esta señal, pues vamos a ver que este 2 me va a permitir que no haya ese traslape, ¿sí? Porque aquí tenemos este 0, estos son hertz, de 0 a Fs, ¿sí? Entonces, si Fn se pone al menos en 2 veces Fs, entonces el rango de frecuencias de la banda lateral inferior sería, aquí le voy a poner Fn, este es Fn. El rango de frecuencia de la banda lateral inferior sería Fn menos Fs. ¿Ya vieron? Y entonces no hay traslape, sino quedan en el límite. En el rango de frecuencias de la banda lateral sería Fn más Fs. ¿Ya lo vieron? Entonces ahí evitamos el traslape en estas señales. Vamos a darle valores si quieren para que quede más claro. Vamos a darle el valor vamos a poner aquí. Pues aquí como lo pusimos, ¿no? Tenemos una Fs que vale 200 Hz, ¿sí? Entonces sería aquí de 0 a 200 Hz, ¿sí? Si yo pongo 2 veces Fs, yo tendría 400 Hz de Fn, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la frecuencia límite de la banda lateral inferior sería 400, que es sería 400, que es la frecuencia de muestreo, menos 200, que es la frecuencia de la señal que estamos analizando. Entonces, 400 menos 200 me queda aquí en 200. ¿Ya vieron? Y entonces evito ese traslape. ¿Sí? Si yo propongo una frecuencia de muestreo menor a 2 veces Fs, entonces aquí en las frecuencias se va a generar un traslape. Sería, si yo pongo Fn aquí, Fn, entonces el rango de frecuencias de la banda lateral inferior caería aquí y aquí habría un traslape. ¿Sí lo observan? Entonces, si yo genero este traslape, este traslape se conoce como frecuencia de alias. Me imagino que ya lo habían visto en análisis de señales, ¿sí? Hablar de esta frecuencia de alias. Y esta frecuencia de alias es un error de diseño, pero auditivamente nosotros lo podríamos percibir como un ruidito por ahí, eh, no sé si han visto algunas películas viejas, ajá, de los años 30 o algún
algún disco de acetato que hayan escuchado por ahí, en donde se escucha un ruidito y más si tiene polvo, se escucha un ruidito. Ajá. Entonces, ese ruido se genera en las señales digitales si no hacemos una buena selección de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Entonces, por eso, una es que ya habíamos analizado en las primeras clases que tuvimos aquí en modulación, habíamos analizado que con al menos 2 muestras de la señal, de un ciclo de la señal, pues yo iba a tener una idea aproximada de cuál era el comportamiento de la señal. Por lo menos iba a saber qué periodo tenía la señal, ¿sí? Sin embargo, esto también repercute en el campo o en el dominio de la frecuencia, produciéndose que si no selecciono una frecuencia de muestreo de al menos el doble de la frecuencia fundamental, entonces voy a producir este error que se llama frecuencia de alias. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo selecciono una frecuencia mayor? Ajá, por ejemplo, 10 veces fs. Vamos a dibujarlo acá. ¿Sí? Entonces, de aquí a acá sería de 0 a 200 Hz, es mi frecuencia fs. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si yo tengo una frecuencia de Fn, en este caso son 2 kHz. 2 kHz estaría hasta por acá. ¿Estamos de acuerdo? 2 kHz. El límite de la frecuencia de la banda lateral inferior sería Fn menos Fs, es decir, 2 kHz menos 200 Hz, pues yo tendría por acá 1.8 kHz. ¿Estamos de acuerdo? Y el límite de frecuencias de la banda lateral superior yo tendría Fn más Fs, es decir, 2.2 kHz. Y podemos observar que no hay ningún traslape de frecuencias. ¿Sí? Y eso me produce que yo tenga más muestras de la señal y tenga mayor información del comportamiento de la señal original. ¿Sí? Entonces, vamos con Edgar Rojas. Ay, híjole, ¿no está? Bueno, vamos con Edwin. ¿Qué nombre dijo, maestra? Es que creo que no. Creo que se Dije le Edgar cortó. Rojas. Sí, sí. Ah, era yo. Sí, eres tú, por favor, Edgar. Nada más la pregunta es, Sí. ¿alguna duda hasta aquí? ¿Sí quedó clara esta explicación de por qué es importante que la frecuencia de muestreo tenga al menos el doble de la frecuencia fundamental de la señal? Bueno, creo que sí. Si no, el traslape sí puede afectar, ¿no? Sí, el traslape se produce y genera ruido. Ujú. Ajá. Eso es lo que decía de los discos de acetato, como que se escuchaban, o sea, cuando estaban Ajá, sucios. sí. Sí, bueno, Ah, en ok. ese caso Ujú. esas señales son analógicas, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero se supone que nosotros cuando queremos pasar de una señal analógica a una señal digital, debemos de considerar estos parámetros al momento de hacer la captura de la señal, para evitar que nosotros induzcamos un ruido de ese tipo. Ajá. O sea, el que el disco de acetato se escuche así no quiere decir que la frecuencia de muestreo está mal, sino el disco de acetato escucha así porque es un dispositivo analógico y puede tener polvo o puede estar mal grabado, etcétera, cualquier cosa, y eso hace que se genere ese ruido en el disco de acetato. A lo que yo me refiero es que una vez que nosotros lo tenemos en forma digital, o lo queremos digitalizar, y si no consideramos correctamente este parámetro, estaríamos nosotros generando un error que auditivamente ese error se escucharía como de ese tipo, o sea, por hacer una analogía, pero no quiere decir que los discos de acetato se escucha ese error o ese ruido por esta cuestión. ¿Sí me explico? Sí, sí, se explica más. También no hay que generar los errores. No hay que nosotros ponerle el ruido, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es importante entender los parámetros de diseño de los procesos. En este caso, con nosotros como ingenieros, tenemos que ser capaces de poder determinar
qué valores, porque ahorita, y más ahorita con este boom de información que eh, encontramos muchísima información, inclusive yo creo que ustedes lo han visto en sus prácticas. Ustedes buscan a lo mejor cómo capturo audio y ya les sale el código. Y eso no es malo, o sea, no es malo que ustedes lo copien. Más bien aquí yo creo que lo importante es entender qué es lo que está haciendo el programa, porque eso me ayuda o eso me da un punto de referencia para que cuando yo tenga que hacer algo un poquito diferente, pueda yo usar esa misma base y nada más modificar algunas cosas. Pero aunque yo tenga la base, si yo no la entiendo y yo necesito hacer algo parecido, pues entonces me voy a enfrascar en el problema y no voy a poderlo resolver porque no entiendo de origen qué es lo que está haciendo cada una de las líneas de código. Y lo mismo pasa aquí. Nosotros como ingenieros necesitamos entender por qué está ese 2 ahí, por qué no está, por qué no le pongo punto 5, por qué no le pongo 4, por qué no le pongo 10, ¿sí? Eso es bien importante. Eso yo creo que es el objetivo que todos los docentes aquí en ESIME es lo que queremos proyectar en ustedes, que entiendan estos parámetros que a lo mejor ustedes dicen, pero es que maestra, MATLAB por default ya me da el doble. O sea, usted quiere que yo entienda algo que ya está hecho, sí, pero ¿qué Bueno, pasa para si saber el tú, por si qué, a lo ¿no? mejor a ti te dicen, exactamente, sí, 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 ¿qué pasa si a tu empresa llega un equipo nuevo y te dice la frecuencia de muestra es de tanto? Y tu jefe te dice, oye, ¿y por qué no es del doble como en todos los demás dispositivos? Y entonces ahí es donde ya empieza tu razonamiento matemático y dices, ah, lo que pasa es que esto debe de ser así, por esto, por esto, por esto. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo la frecuencia de muestreo más alta? Ah, lo que pasa es que voy a tener más muestras. Si tengo más muestras, tengo más información de la señal. Si tengo más información de la señal, voy a tener más variaciones de voltaje. Si tengo más variaciones de voltaje, me conviene incrementar el número de niveles de cuantización. Si yo incremento el número de niveles de cuantización, por lógica se va a incrementar el número de bits por muestra. Si incremento el número de bits por muestra, por lógica se va a incrementar el tamaño del archivo. Entonces yo voy a tener que pagar más. Ahorita con todos estos servicios web que tenemos en donde nos digamos que nos dan de forma gratuita un cierto espacio de almacenamiento, pero si yo requiero más espacio de almacenamiento, pues tengo que pagar. Entonces, eso, o sea, todo está relacionado a partir de este numerito que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si ese número cambia, cambian muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que ustedes lo entiendan y si hay dudas, sin ningún problema, ustedes pueden preguntarme, yo para eso estoy aquí. ¿Sí? Entonces, no importa que nos tardemos 10, 20 clases en este tema, pero que quede bien claro, porque esta es la base, muchachos. Esta es la base para muchas cosas, para el funcionamiento de prácticamente todo lo que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? Lo que es la radio, lo que es la televisión, los celulares, su ruteador Wi-Fi, su consola de videojuegos, o sea, todo parte de esto, porque todo trabaja de forma digital, ¿sí? Pero bueno, o muchas señales se obtienen de fuentes analógicas. Entonces, esto es súper importante, ¿sí? Entonces, quiero volver a preguntar, yo ya no nada más a Edgar, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Profesora, Sí. este, bueno, bueno, la parte donde nos había dicho que se aumenta, bueno, creo que es N, ¿no? Ajá. Este, para una señal, ¿cómo vamos a determinar eh, cuál va a ser el valor? O en función de qué vamos a escoger el valor de N. Sí, entiendo tu pregunta. Mira, generalmente, como ahorita acabo de comentar, todos los dispositivos funcionan con este principio, ¿sí? Entonces, para que ellos se puedan comunicar entre sí, ellos ya tienen valores de frecuencia de muestreo estándar, dependiendo del tipo de aplicación,
¿sí? Por ejemplo, si hablamos de audio, si queremos enviar información, a ver, déjame checar si tengo por aquí el archivo, lo voy para proyectarlo de una vez. Segundito, ¿eh? A ver, voy a dejar de compartir aquí. Y voy a compartir ahora acá. Ya se ve, ¿verdad? Ya, maestro. Mire, sí, mira, aquí hay algunos ejemplos de frecuencias de muestreo, que ya son valores estándar, ¿sí? Tiene que haber este estándar porque para que se puedan comunicar los dispositivos entre sí, ¿sí? Es decir, por ejemplo, eh, es como los idiomas. Si yo no hablo inglés y quiero hablar a un lugar en donde hablen inglés, pues ni ellos me van a entender, ni yo los voy a entender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lógicamente necesito o yo aprender inglés o pedir hablar con alguien que hable español. ¿Estamos de acuerdo? Para que nos podamos entender. Entonces, lo mismo pasa con los sistemas de comunicación. Deben de haber estándares. En este caso, hay valores estándar para las frecuencias de muestreo, para que todos los dispositivos trabajen con el mismo número de muestras y ya no sea necesario que le estés enviando el valor de la frecuencia de muestreo, ¿sí? Y inclusive, y en función a la frecuencia de muestreo, ya también hay valores de niveles de cuantización estándar y niveles de bits por muestra. Por ejemplo, en las imágenes. Ajá. O sea, el que yo pueda ver una imagen en blanco y negro, cualquier dispositivo tiene la misma capacidad de verlo. ¿Por qué? Porque están almacenados con ciertas características, ¿sí? Es decir, en el caso de las imágenes en blanco y negro, tenemos, dependiendo del tamaño inclusive cuando tú escaneas un documento, te pregunta la resolución, ¿estás de acuerdo? Y hay valores de resolución estándares que son, por ejemplo, 100 dpi o 75 dpi, 200 dpi, etcétera. Ya son valores estandarizados, ¿sí? Entonces tú seleccionas cuál de ese valor vas a seleccionar, cuál de ese valor seleccionas dependiendo de qué es lo que quieras. Si quieres una mejor calidad en la imagen, pues vas a seleccionar una mayor resolución, ¿estás de acuerdo? O más dpi por pulgada. ¿Sí? Entonces, en este caso, en todos los temas de comunicación sucede lo mismo, son valores estándar. Entonces, aquí nosotros podemos observar que, por ejemplo, una frecuencia de muestreo para señales de radio de hablantes, con calidad de hablantes o de un locutor, dice que va a tener una frecuencia de muestreo de 11.025 Hz o 11.02 kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos este otro estándar. Dice que para señales de radio, de voz, para FM, dice que estamos hablando de 22.5 kilohertz. Esa sería la frecuencia de muestreo. Si tú quieres almacenar o procesar un audio con calidad de CD, dice que la frecuencia estándar de muestreo es de 44.1 kilohertz, ¿sí? O 44.100 Hz. Si tú quieres aumentar la calidad de esa señal de audio que tenga una
un audio de mayor calidad, entonces dice que es de 48 kilohertz, ¿sí? Y si tú quieres una calidad, por ejemplo, de DVD, entonces estamos hablando de 96 kilohertz, ¿sí? Entonces, si tú observas, entre mayor sea la calidad de la señal que tú quieres procesar o que tú quieres representar, porque acuérdate que esto es una conversión de analógico a digital. Si yo la quiero representar de forma más fidedigna a la señal original o con mucho mayor calidad, entonces tengo que aumentar la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, ahorita que estoy presentando estas diapositivas, entonces quiero mostrarles también, aquí tengo el proceso que venía en el ejemplo. Miren, aquí vamos a poder observar algunas cosas. Miren, por ejemplo, dice aquí, supongamos que yo quiero digitalizar esta forma de onda. ¿Sí? Si se fijan, es como una señal de audio. Es lo que nosotros hicimos en la práctica. Tenemos una secuencia de audio y agarramos un pedacito y le hacemos un zoom, que es este pedazo que está aquí. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok, entonces tomamos un pedazo que es un segundo de audio y vemos el comportamiento, ¿sí? Y vemos que en ese segundo de audio, para poderlo digitalizar, el primer paso es el muestreo, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo tengo este segmento de audio, ¿sí? Que tiene variaciones en amplitud, ¿estamos de acuerdo? Aquí yo puedo observar que si yo propongo una frecuencia de muestreo baja, entonces voy a tener un tiempo de muestreo grande. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos, eh, eh, dice que yo voy a tener 10 muestras en un segundo. Es decir, en 10 intervalos de tiempo, en un segundo, voy a tomar una muestra. Entonces, la frecuencia de muestreo va a ser de 10 Hz. ¿Sí? Estos 10 Hz implican que en un segundo, yo voy a tener 10 intervalos de tiempo. Entonces, si ustedes observan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 valores. ¿Ya lo vieron? Ya tengo ahí mis 10 valores. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y espero que se alcance a observar los puntos y que detrás de los puntos se alcanza a ver como medio pintada la señal original. ¿Sí lo ven? Que detrás de los puntos se ve de forma muy tenue la señal original. ¿Sí lo ven o no? Sí. ¿Sí? Bueno, si ustedes observan, de este punto a este punto hay un pico. ¿Sí lo ven? Este pico que está aquí. Sí. ¿Sí? Sin embargo, si yo reconstruyo la señal, si ustedes observan, mi señal reconstruida va a ser de este punto a este punto. Perdí esta información. De este punto a este punto, perdí esta información. ¿Ya lo vieron? De este punto a este punto, perdí este piquito que está acá. De este punto a este punto, perdí toda esta información que está acá. ¿Sí lo observan? Como si yo tengo menos muestras, estoy perdiendo mucha información o muchos datos que tenía originalmente la señal. ¿Sí lo ven? Sí, Sí, maestro. ¿Sí? ¿Cuál sería una solución? Pues que yo incremente, bueno, aquí se ve, ¿no? De este punto, la reconstrucción de mi señal podría ser esta roja que tenemos aquí. Esta roja, en donde se ve que toda esta información, este pico de acá abajo, este pico de acá, esta variación que tiene acá, este pico de acá, este pico de acá, este pico de acá, lo perdí, porque tengo pocas muestras. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo incremento la frecuencia de muestreo? Como aquí. Ahora, si ustedes observan, ya no tengo 10 muestras. ¿Cuántas tengo ahí en ese segundo? Perdón, es que como que me dio un poquito de tos. Ok, entonces, ¿cuántas muestras tengo en este intervalo de tiempo? ¿Alguien lo puede contar? 20. 20. Incrementé
¿Y qué observan aquí? Miren, ya vieron que de este punto a este punto estoy rescatando el pico que había perdido hace rato. ¿Ya vieron? Este punto me rescata el punto que perdía también. Este punto me da más información. Estoy obteniendo mucha más información de la señal. ¿Ya lo vieron? Sí, entonces, ¿cuál fue la solución? Pues incrementé la frecuencia de muestreo. Y eso quiere decir que voy a tener más muestras en un intervalo, en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? En este caso es un segundo, ¿sí? Ahora, si yo regenero, si yo veo, hago la misma, el mismo ejercicio que hicimos hace rato, podemos ver que en la señal de fondo, si ustedes observan, hay menos pérdida, porque los puntos como que van siguiendo más la señal de fondo. Aquí, por ejemplo, entre este punto y este punto, se está perdiendo este pico. ¿Estamos de acuerdo? Pero digamos que la pérdida es menor a diferencia de de las diapositivas anteriores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Entonces, maestro. ¿qué podría yo hacer para que se perdieran menos detalles? Pues incremento más la frecuencia de muestreo. ¿Estamos de acuerdo? Si incremento más la frecuencia de muestreo, entonces voy a tener más puntos. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa observamos aquí? Aquí observamos que tenemos, si me regreso, acá, creo que va a ser mejor acá. Si me regreso acá, si ustedes observan, tengo tengo variaciones en voltaje, ¿estamos de acuerdo? Aquí tengo un voltaje, aquí tengo otro, estos dos coinciden, aquí tengo otro voltaje, aquí tengo otro voltaje, es decir, tengo algunas variaciones, vamos a ponerle que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variaciones de voltaje, ¿sí? Con pocas muestras. Si yo me voy acá donde tengo más muestras, vamos a ver cuántas variaciones de voltaje tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 variaciones de voltaje. Antes tenía 9, ahora tengo 20. Pero ahora tengo más detalles de la señal que yo hubiera perdido si me quedara solamente con menos muestras. Entonces, estas variaciones de voltaje, esta señal, ¿a qué se parece? Algo que acabamos de ver en las sesiones anteriores. ¿A cómo se parece? Exactamente, a la señal PAM, ¿no? A la PAM. ¿Sí? Entonces ya vieron que este es el primer paso del PCM, que es el muestreo. Ajá. Entonces ya tengo estas variaciones de voltaje. Para que yo le asigne un código a cada una de estas variaciones de voltaje, pues como tengo en este pedacito chiquititito, en un segundo, tengo, ¿cuántas dije? ¿Cuántas variaciones? No me acuerdo, 20, ¿no? 20 variaciones de voltaje. Sí, maestra, 20. ¿Cuántos bits necesito para asignarle uno y solo un código a cada uno de esos 20 valores? Sería logaritmo base 2 de 20, ¿sí? Logaritmo base 2 de 20 sería equivalente a cuántos bits necesito para 20 diferentes valores. Sería, a ver, con 4 llego hasta 16. Ajá, con 5 llego hasta 32. Ajá, entonces al menos necesito 5 bits para representar nada más este pedacito. Pero si por acá tengo una variación diferente, ya se me incrementa el número de niveles que yo tengo que codificar. Ahora tengo que asignarle un bit más porque un bit un bit que empiece con 1, todos los positivos, y que empiecen con 0, todos los negativos. Entonces ya no son 5 bits, ya son 6 bits. Si tengo otras variaciones de voltaje, entonces se me incrementa el número de niveles. Entonces, por eso es muy difícil asignarle un código a una señal PAM, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues entonces, bueno, hay que hacer una comparativa de los dos que vimos anteriormente, ¿sí? Es frecuencia menor de 10 kilohertz, frecuencia mayor de 20 kilohertz, perdón, de 20 hertz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, No. decíamos, ¿cuál es el siguiente paso? Pues vamos a cuantizar. ¿Cómo lo vamos a cuantizar? Pues ahorita se los comparto. Ajá.
Voy a compartir entonces acá. Ujú. Entonces, aquí en el ejercicio que tenemos básicamente es eso, ¿no? Yo estoy tomando una frecuencia de muestreo de 10 veces Fs, ¿sí? La frecuencia de muestreo es 10 veces Fs, ¿sí? Si Fs vale 200 Hz, entonces tengo una frecuencia de muestreo de 2 kHz, ¿sí? Entonces, aquí esto implica pues, que yo tenga 2000 muestras en un segundo, ¿sí? Y entonces, una vez que yo tengo la frecuencia de muestreo, pues yo tengo que saber cada cuánto tiempo voy a tomar cada una de las muestras. Y entonces, ¿eso cómo lo determino, muchachos? ¿El inverso? ¿El inverso de qué? De el FN. Ajá, de la frecuencia de Con muestreo. el, ¿Y eso ajá, qué con es? el tiempo de muestreo. Ándale, el tiempo de muestreo, exactamente. Ajá, entonces el tiempo de muestreo me va a permitir determinar el tiempo que yo voy a dejar pasar entre cada una de las muestras, ¿sí? Y de acuerdo a los cálculos nos sale que es una frecuencia de un tiempo de muestreo de 0.5 milisegundos entre cada una de las muestras. Y entonces ahora, si ustedes observan aquí, lo que hacemos es una tabulación, ¿sí? Y ponemos los valores del tiempo espaciados 0.5 milisegundos entre cada uno de ellos. ¿Sí lo observan? Sí. Y entonces ahora necesito saber cuál es el valor de amplitud que van a tomar la señal en estos intervalos de tiempo, en estos instantes de tiempo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero saber cuál es la amplitud de la señal o cuál es el comportamiento de la señal en ese instante de tiempo, ¿qué tengo que hacer? Pues evaluar la función de la señal, ¿no? Exactamente, evaluar esta señal que nosotros tenemos aquí. La vamos a evaluar en función a el tiempo, ¿sí? A la variable de tiempo. Y ese tiempo es la que va a ir cambiando y la voy a obtener de estos valores. ¿Sí queda claro? Entonces, si yo evalúo Bm de t para un tiempo igual con 0, me va a dar 0. Si yo evalúo Bm de t para un tiempo de 0.5 milisegundos, me va a dar 8.81. Si yo lo evalúo para un milisegundo, me va a dar 14.26. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y con esto yo obtengo las amplitudes de cada una de las muestras. Si ustedes observan, si ustedes recuerdan el ejercicio, las diapositivas que estábamos viendo hace un momento, veíamos unos puntitos negros, ¿sí? Y esos puntitos, pues, son estos valores que yo tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta tabla de los valores, que ahorita nosotros los tenemos en una tabla, en la diapositiva se veían, en la diapositiva se veían como puntos, ¿no? Así, así, así. Ajá. Y entonces, pero nosotros ahora lo tenemos en una tabla, ¿no? Esa tabla nosotros la podríamos graficar. ¿Mm? La podríamos graficar. Si, a ver, Ernesto, Sí, profesora. sí, si me hicieras favor de apoyarme con decirme los valores de la tabla que acabamos de ver hace un momento. Sí.
Ajá, cuando t vale 0, ¿cuánto vale la señal? 0, ¿no? Porque el seno de 0 es 0. Exactamente. Cuando el tiempo vale 0, yo tengo yo tengo que la señal se comporta con una amplitud de 0 volts. Entonces aquí estaría, ¿estamos de acuerdo? La primera muestra. Ujú. La segunda muestra, para la segunda muestra voy a dejar pasar ¿cuánto tiempo, Sadot? ¿Cuánto tiempo voy a dejar pasar para tomar la siguiente muestra? A 0.5 segundos. Eran 0.5 Perdón, milisegundos, ¿no? perdón, micro. O milisegundos, perdón, milisegundos. Milisegundos. Sí, sí, sí. Ajá, sí, ok. Entonces dejo pasar 0.5 milisegundos y evalúo nuevamente la señal. Ernesto, ¿cuál es el valor de la siguiente muestra? Es 8.816. Ok, entonces estaría aquí, ¿estamos de acuerdo? 8.816. Dejo pasar otros 0.5 milisegundos y tomo la siguiente muestra, que estaría en 14.26, ¿verdad, Ernesto? Así es. 14.26. Dejo pasar otros 0.5 milisegundos y tomo el valor de la siguiente muestra y también va a estar en 14.26. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a los valores que encontré en la tabla. Entonces, si ustedes recuerdan la diapositiva que vimos, entonces aquí estaríamos viendo esos puntitos que veíamos ahí en la diapositiva, que son estos, este que está aquí, este que está aquí, este y este. Ajá. Es nada más para un ciclo, pero como nosotros queremos graficar dos ciclos, por eso es que se repite, ¿no? Pero bueno, entonces, si ustedes observan, yo podría tener las muestras de esta forma, nada más. Aquí, la siguiente muestra sería esta y sucesivamente. Entonces, si yo las tengo que las muestras tomen el valor, se mantengan en 0 hasta que venga el siguiente pulso de reloj, toma la siguiente muestra, cae a 0 la señal, luego toma la siguiente muestra, vuelve a caer a 0 la señal, toma la siguiente muestra, ¿sí? Y vuelve a caer a 0 la señal. Entonces, ese es un muestreo, pero a ese se le conoce como muestreo simple, muchachos. Cuando las muestras toman el valor que le corresponde y luego caen a 0, ¿sí? Eso es un muestreo simple. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el diagrama a bloques, veíamos que PCM hace un muestreo y retención, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la retención? Pues simplemente es que toma el valor de la señal y mantiene el voltaje que éste tiene hasta que viene el siguiente pulso de reloj, toma el valor, mantiene el voltaje que tiene, toma el valor de la siguiente muestra, mantiene ese voltaje hasta que viene el siguiente valor de la muestra, mantiene ese voltaje y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, no deja caer la muestra a 0, a menos que la muestra valga 0, como en este caso, ¿sí? Aquí vale 0 y se mantiene en 0, ¿sí? Si no, no la deja caer a 0 como se hace en el muestreo simple. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso es que esta gráfica que nosotros vemos aquí, la vemos como una pirámide, porque estamos aplicando el muestreo y retención. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Sí, profesora. Sí. Disculpe, bueno, el valor 10 de la tabla pasada donde estábamos evaluando es ¿por qué es ese valor 10? ¿Es por ese tomamos para realizar las muestras o podría llegar hasta podríamos Sí, sí, sí. evaluar hasta cualquier número? ¿Tú te refieres a este valor que está aquí? ¿Ese 10 o a qué Al de la 10 te tabla. refieres? No, De la tabla. al de la tabla, Acá, al de la tabla, este porque va valor. de 0.5 hasta 10. Ajá. Ah, ¿Por qué ah, llegamos hasta 10? Es mi pregunta. sí, sí, sí. Mira, lo que pasa es que aquí en mi enunciado me dice que yo necesito graficar dos ciclos de la señal, ¿sí? Entonces, como me dice que yo tengo que graficar dos ciclos de la señal
y que en un ciclo va a haber 10 muestras, entonces yo puedo determinarlo de dos formas. Una es que este valor de 10 que está aquí es porque un ciclo de la señal, por aquí lo debemos de tener, un ciclo de la señal fundamental, acá está. Perdón, un periodo, ajá, la duración de un ciclo, o sea, el periodo de la señal, dice que es 1 sobre Fs. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para sacar el periodo de la señal fundamental, que es de 200 Hz, ¿sí? Es 1 sobre Fs. Entonces, ahí tenemos el tiempo de duración de un periodo. A ver, vamos a sacar 1 entre 200. A ver, es 1 entre 200. Me da 5 por 10 a la menos 3. ¿Estás de acuerdo? O sea, 5 milisegundos. Eso nada más es para un ciclo de la señal. Yo quiero dibujar dos ciclos. Ay, perdón. Dice que yo quiero graficar. Ay, ay, ay. Está horrible. Así. Yo quiero graficar dos ciclos. Entonces yo necesito saber, esta señal es BM de T. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuánto dura un ciclo de la señal. Un ciclo sería de aquí a acá. ¿Estás de acuerdo? Ese sería un ciclo. Para que yo pueda saber cuál es el tiempo de duración de este ciclo, necesito sacar el periodo de la señal. ¿Sí? Voy a ponerle otra variable porque ese pareciera periodo de muestreo. Vamos a ponerle periodo, así, la vamos a dejar como T nada más. Necesito sacar el periodo, vamos a ponerle M, porque es de la moduladora. Entonces necesito sacar el periodo de esta señal que yo estoy analizando. Para determinar el periodo sería 1 entre Fm, que sería el inverso de la frecuencia. La frecuencia es de 200 Hz, entonces 1 entre 200, esto me da 5 milisegundos. ¿Sí? Como me están pidiendo, el enunciado me está pidiendo graficar dos ciclos, entonces el siguiente ciclo serían 5 milisegundos más, o sea, en total son 10 milisegundos, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Si tú te fijas, saqué el periodo, lo multipliqué por 2 porque voy a graficar dos ciclos y me da 10 milisegundos. Por eso es que termina aquí en 10 milisegundos. ¿Sí? Por eso termina ahí. Pero eso depende de qué? Pues depende de la frecuencia de la señal que yo quiero analizar. ¿Sí? Ese valor pudo haber sido cualquiera, dependiendo del valor de la frecuencia que yo tengo aquí. No sé si quede claro. Sí, profesora. Gracias. ¿Sí? Entonces, nada más aquí lo que tengo que corroborar es que me están diciendo que yo necesito 10 muestras por ciclo, en total debo de tener 20. Y si tú cuentas, sin contar el cero, si tú cuentas de aquí a acá, hay 20 muestras. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 muestras. ¿Sí? Y el valor final, como lo dice aquí, el vector de tiempo dice que va a tener un valor inicial, generalmente 0, a menos que tú desees desfasar la señal sí, desfasarla básicamente, o hacer un corrimiento en la señal. El intervalo que va a haber entre cada una de las muestras va a ser TS, que es el periodo de, el periodo de muestreo. ¿Sí? ¿Y hasta dónde va a terminar? Pues va a terminar hasta el tiempo en que se completan los dos ciclos de la señal. ¿Sí? ¿Cómo depende de cuántos ciclos quiera? Si yo quiero 10 ciclos, entonces calculo el tiempo de duración de un ciclo y lo multiplico por 10. Si quiero un ciclo, pues nada más calculo el tiempo de duración de uno de los ciclos y ese sería mi tiempo final. ¿Sí? Sí, profesora, ya quedó claro, gracias. Muy bien, sí. Les digo, no tengan pena en preguntar, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en regresar, no hay problema. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda con respecto a esta señal muestreada, aplicando
la retención? ¿No? No. No. Ok, entonces continuamos. Ahora, si nosotros vemos, el siguiente paso sería la cuantización, ¿sí? Entonces voy a volver a proyectarles para que ustedes a lo mejor con las diapositivas va a ser fácil entender lo que es la cuantización. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá, ya tenemos aquí nuestra señal PAM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esta señal PAM, ya vimos que existen diferentes frecuencias de muestreo estándar. Y aquí esto me parece también importante. Dice, nosotros expresamos la frecuencia de muestreo. ¿En qué unidades, muchachos? La frecuencia de muestreo. Hertz. O sea, FN, ajá, la expresamos en Hertz. ¿Y en qué unidades expresamos la frecuencia de la señal moduladora? O sea, la frecuencia continua en el tiempo. ¿En qué unidades? Igual en Hertz. Igual en Hertz, ¿sí? Entonces, esto podría generarnos a lo mejor una confusión, ¿sí? ¿Qué significan los Hertz en la señal moduladora? ¿Qué me representan esos Hertz? Quien quiera comentarlo. ¿Qué es un Hertz? Un ciclo por segundo. Exactamente, un Hertz es un ciclo por segundo. Si yo tengo 200 Hertz, como en el ejercicio que estamos resolviendo, pues voy a tener 200 ciclos en un segundo. Eso significan los Hertz en la señal continua en el tiempo. Pero acuérdense que una vez que nosotros muestreamos la señal o aplicamos la frecuencia de muestreo, esta señal ya no es continua en el tiempo. Esta señal ahora es ¿de qué tipo? Ya no es continua. Ahora, ¿de qué tipo es? Discreta. Es discreta, exactamente. Entonces, ¿qué significan los Hertz en la señal discreta o en la frecuencia de muestreo? Quien quiera participar, ¿eh? No, aquí no hay problema si nos equivocamos. Lo importante es expresar lo que pensamos. Pues serían las muestras por segundo, ¿no? Exactamente. Ahorita ya no estamos hablando de ciclos por segundo, estamos hablando de muestras por segundo. ¿Sí se ve la diferencia? Entonces, nos podemos confundir porque los dos son hertz. ¿Estamos de acuerdo? Pero los hertz en la frecuencia de muestreo significan muestras por segundo. Y los hertz en la frecuencia de la señal continua en el tiempo o del sonido, estamos hablando de ciclos por segundo. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, hay que entender que cuando hablamos de frecuencia de muestreo, hay que entender esto bien importante, que cuando hablamos de frecuencia de muestreo, quiere decir que nosotros ya estamos empezando con un proceso de digitalización. O sea, ya nos olvidamos de los hertz de ciclos por segundo. Ahora nos vamos a enfocar a muestras, a datos, a valores discretos. ¿Sí me explico? Eso es súper importante que quede bien claro porque generalmente nos confundimos mucho porque pues, si los dos son hertz y no están diciendo que los hertz son ciclos por segundo, entonces, ¿cómo la frecuencia? O sea, causa una confusión. ¿Sí me explico? No sé si les pase, a mí me pasa. Entonces, por eso quiero que sí quede claro que es diferente los hertz en una señal continua que los hertz en una señal discreta.
¿sí? Y cuando yo hablo de frecuencia de muestreo, quiere decir que ya estoy hablando de un proceso de digitalización, ¿sí? Entonces, en el caso de los hertz en las frecuencias de sonido, ahí no estamos digitalizando, ahí estamos hablando de señales continuas en el tiempo. ¿Sí me explico? O de señales analógicas. ¿Sí? Entonces, en una frecuencia, en los hertz que representan la frecuencia del sonido, ahí nosotros podemos calcular o determinar cuál es la frecuencia de la señal, ¿sí? Sin embargo, en una frecuencia de muestreo, ahí no podemos determinar cuál es la frecuencia de la señal. Por ejemplo, si yo le aplico la transformada de Fourier a una señal de audio, yo puedo ver un pico o varios picos dependiendo de cuántas frecuencias intervienen en la señal. Sin en cambio, si yo se lo aplico a una señal discreta, no lo voy a poder ver. ¿Sí me explico? Hay otras técnicas para que yo pueda ver eso, pero no mediante no como se ve en una representación de una señal continua. ¿Sí me explico? Muchachos, ¿están ahí? ¿No están ahí? Sí, profesora. Sí, maestra. Ujú. Muy bien. Entonces, el segundo paso es la cuantización. ¿Qué es la cuantización? Entonces, lo que dice aquí es que tenemos muestras discretas con valores de amplitud, ¿sí? Estas se obtienen de haber tomado muestras o con un intervalo de tiempo continuo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, dice que la cuantización es como un redondeo hacia un valor discreto, o sea, hacia un nivel de nivel discreto, pero que esté en una escala entera, ¿sí? Eso es lo que hace la cuantización. Básicamente es decir, eh, lleva la muestra hacia un valor discreto, perdón, lleva la muestra hacia un valor, hacia el valor cercano más, hacia el valor entero más cercano, pero ese valor entero va a corresponder a los niveles de cuantización, ¿sí? O sea, no va a corresponder al entero superior del valor de la muestra, no sé si me explico. O sea, si mi muestra vale 8.4, no dice llévalo a 8, porque es el entero más cercano, no, sino llévalo al valor entero, pero correspondiente al nivel de cuantización, ¿sí? Eso es lo que hace la cuantización. Después dice, el número de niveles en la escala o el número de niveles de cuantización se va a expresar también como los bits de profundidad elevados a la potencia de 2. Por ejemplo, si yo tengo 2 bits para representar 2 bits para representar mis muestras, entonces 2 a la n o 2 a la 2 me va a dar 4. Quiere decir que yo voy a tener 4 niveles de cuantización, ¿sí? Si yo tengo 3 bits, entonces yo con 3 bits puedo representar hasta 8 niveles de cuantización. Por eso dice que está en potencias de 2, ¿sí? Como dice aquí, ¿sí? Dice, en un audio de 8 bits nos va a permitir 2 a la 8, o sea, 256 posibles niveles de cuantización, ¿sí? Si nosotros hablamos de niveles de calidad más alto, pues entonces vamos a requerir más bits por muestra, ¿sí? Ok, entonces, a ver, vamos a continuar. Uh -huh. Entonces, básicamente eso es lo que hace la cuantización, ¿no?
Entonces, para poder hacer la cuantización, pues es necesario conocer ya sea el número de cuantización que nosotros vamos a requerir, o es importante saber el número de bits por muestra, que es lo que comentábamos hace ratito. Si yo conozco el número de bits por muestra, entonces ese número lo elevo a la potencia de 2 y obtengo el número de niveles de cuantización, ¿sí? O también otro parámetro que me podría ayudar a calcular el número de niveles de cuantización es el voltaje que va a haber entre cada nivel de cuantización, que también se llama resolución o voltaje mínimo. Este valor me va, si nosotros lo vemos esto como una escalera, cada uno de los escalones sería un nivel de cuantización. Y el espacio que hay entre cada uno de los escalones, a eso nosotros le llamamos resolución o voltaje mínimo. Ambos se expresan pues en volts, porque es el voltaje que va a haber entre cada nivel de cuantización, ¿sí? Entonces, para este ejercicio que nosotros estamos desarrollando, yo voy a proponer una resolución de 1.5 volts, ¿sí? Aquí tendríamos que analizar con qué información contamos para poder nosotros ver qué podemos calcular. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos como estándar 8 bits por cada una de las muestras, entonces con eso ya podemos nosotros calcular el número de niveles de cuantización, ¿sí? Y si sabemos el número de niveles de cuantización y conocemos el voltaje máximo de la señal, podríamos nosotros calcular la resolución, ¿sí? Entonces habría que analizar qué es lo que queremos resolver. Pero en este caso del ejercicio, me pide determinar los niveles de cuantización a partir de que yo proponga el valor de la resolución, ¿sí? Entonces, matemáticamente, los niveles de cuantización se podrían calcular como el voltaje máximo entre el voltaje mínimo. DR son los niveles de cuantización, pero también se le conoce como rango dinámico. Es decir, hablar del rango dinámico o de los niveles de cuantización es lo mismo, ¿sí? Entonces podemos ver que estos niveles de cuantización se los puedo calcular como el voltaje máximo entre el voltaje mínimo. ¿Qué es el voltaje máximo? El voltaje máximo pues es el voltaje, como su nombre lo indica, el voltaje máximo de todas las muestras, del conjunto de muestras, ¿cuál de ellas tiene el mayor valor? Ese sería el voltaje máximo, ¿sí? En el caso del ejercicio, a nosotros no lo están dando. ¿Cuál es ese valor? ¿Se acuerdan? ¿De dónde puedo yo obtener ese voltaje máximo? Fue de 14 puntos. Ese podría ser de las muestras, ese sería el valor mayor. Pero de acuerdo a la señal que estamos analizando, tenemos una ecuación. DM. De EM, exactamente. ¿Y cuánto vale EM en la ecuación? 15. 15 volts. Y sí, como bien comenta, no me acuerdo quién dijo, otra compañera dijo que era que de acuerdo al muestreo que hicimos, de las muestras que obtuvimos, el valor máximo fue de 14.90 y algo, ¿no? Pero en este caso vamos a tomarlo como 15 volts, ¿no? Entonces tenemos que el voltaje máximo sería de 15 volts y la resolución que yo estoy proponiendo es de 1.5 volts. Entonces esto quiere decir que yo voy a obtener 10 niveles de cuantización, es decir, va a ir desde N0 hasta N1, así sucesivamente hasta llegar a N nivel de cuantización 10.
y que va a haber un voltaje intermedio entre cada uno de ellos de 1.5 volts, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos ese 1.5 por los 10 niveles de cuantización, pues voy a obtener los 15 volts. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo estos niveles de cuantización, yo voy a requerir determinar cuántos bits necesito para representar o asignarle un código que no se repita entre esos 10 niveles de cuantización. Y para eso tengo esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es 2 a la n menos 1 es igual a el rango dinámico o a los niveles de cuantización. En este caso, si ustedes recuerdan, habíamos comentado que si yo elevo a la potencia de 2 el número de niveles de cuantización, voy a obtener los, perdón, 2 a la n, los bits por muestra, voy a obtener los niveles de cuantización. Se le resta el menos 1 porque no considero el 0. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación nosotros podemos despejar n porque ya conocemos los niveles de cuantización, pero no sabemos el valor de n. Entonces, despejando este valor de n, nos quedaría de esta forma la ecuación. ¿Sí? Y entonces esto me dice que n va a ser igual a el logaritmo base 2 del rango dinámico más 1. ¿Sí? Entonces, podemos calcular este valor de n pues de varias formas. Una de ellas es utilizando pues, la calculadora, ¿no? Aplicamos el logaritmo base 2 de dr más 1 y obtenemos el valor. Otra forma es, si mi calculadora no tiene el logaritmo base 2, pues por las leyes de los logaritmos tenemos que n va a ser igual a 3.322 por el logaritmo base 10 de dr más 1, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo no tengo calculadora para calcular este valor? Pues entonces esto es como si me estuvieran haciendo una pregunta, es decir, ¿cuántos bits requiero para asignar un código único a dr más 1 símbolos? ¿Sí? Es como si me estuvieran haciendo esa pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que dr más 1 vale 2, entonces el logaritmo base 2 de 2, aplicando esta pregunta es, yo tengo dos símbolos, símbolo 1 y símbolo 2. Ajá. La pregunta es, ¿cuántos bits requiero para asignarle un código que no se repita a cada uno de estos dos símbolos? ¿Cuántos, muchachos? Si yo le quiero asignar un código binario a dos símbolos diferentes, ¿cuántos bits al menos necesito para que le asigne un código único? Uno. Uno. Exactamente, solo un bit. Uno. Exactamente, solo un bit. ¿Qué código le correspondería a ese 1? Cero. 0. O 0 o uno. 1 sería lo mismo. ¿Y a ese 2? Si a ese Uno. 1 le corresponde 0, entonces a ese 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el logaritmo base 2 de 2 sería 1. Ujú. ¿Qué pasa si dr más 1, en lugar de ser 2, fuera 4, por ejemplo? Si esto fuera 4, entonces el logaritmo base 2 de 4 respondería a la pregunta, ¿cuántos bits requiero para asignarle un código que no se repita a 4 símbolos? Entonces tengo S1, S2, S3 y S4. Tengo 4 símbolos. ¿Cuántos bits necesito para asignarle un código a cada uno de ellos? 16. 16 bits
A ver, el primero sería, vamos a ponerle entonces al primero que tuviera ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ajá. El segundo sería 1, 2, 3, son así, muchos. etcétera. Son muchos, ¿no? ¿Estás de Sí, acuerdo? Serían dos bits, ¿no? sería 2. Exactamente. Serían 2 bits, ¿sí? No, no te preocupes, compañera, ¿eh? Para eso, así se aprende. No te preocupes. A ver, entonces, ese 1, ¿qué código le correspondería? 0, 0, 0, 0, siguiente, 0, 1, 0, 1, siguiente, 10, 1, 0 1, 0, ajá, y último, y 1, 1, 1. 1, 1. ¿Ya vieron? Entonces, ya le asigno un código que no se repite entre ellos con 2 bits. Con 2 bits es suficiente. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera el logaritmo base 2 de 5? ¿Con 2 bits me alcanzaría? No. No, necesitamos No, 3. no, exactamente, necesito 3, pero me van a sobrar códigos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí me va a dar 2 puntos y algo, si yo lo calculo con la calculadora. ¿Sí? Ahí me da 2 puntos y algo, ¿sí? Entonces, siempre que me dé 2 puntos y algo, así sea 2.0001, debo redondear al entero superior. Esto debe de ser 3 bits, ¿sí? Aunque me sobren códigos, no hay problema. Lo importante es que no me falten y que no se repitan. Entonces yo tengo S1, S2, S3, S4 y S5. Tengo mis 3 símbolos. Al primero, ¿qué código le correspondería? Cero, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Ajá, segundo. 0, 0, 1, Ujú. Tercero. 0, 1, 0, 0. Ajá, el cuarto. 0, 1, 1, Ajá, y el último. 1, 0, 0, Ajá. Y todos los demás, que sería 1, 1, perdón, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, todos estos no los ocupo, pero no hay ningún problema. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso de la información digital, aquí siempre tenemos que redondear al entero superior, porque si no, perdemos información. En este caso, si yo no redondeo al entero superior, entonces me va a quedar algún símbolo sin código o me van a quedar códigos repetidos. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Profesora, ¿y Sí, lo escucho. qué problemas existirían ya, por ejemplo, poniendo en el mundo laboral que se llegaran a repetir los códigos? ¿Habría interferencia o qué es lo que sucede en esos casos? Ahí lo que pasaría es de que si se repiten los códigos, el sistema tendría que tomar una decisión al momento de decodificar. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo este, que S1 tiene el mismo código que S5, o sea, 100. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si a mí como decodificador me llega 100, entonces yo tengo que tomar una decisión, si es S1 o es S5. ¿Estás de acuerdo que la máquina no sabe? Entonces él va a decodificar el primero que encuentre, o sea, S1. De Vale. acuerdo a su tabla de código va a tomar S1. Entonces, aunque me hayan mandado S5, a lo mejor S5 correspondía a la letra H, por ejemplo. Si me mandaron una letra H y S1 corresponde a la letra A, yo siempre voy a poner la letra A. Entonces, si tú tenemos la palabra hogar, por ejemplo, lo que yo decodificaría sería así, ahogar, ¿sí? Entonces, ahí, digamos que depende mucho de la aplicación. Si esto lo aplicamos en video, ¿estás de acuerdo que un errorcito de esto
sería el valor de la intensidad de un píxel diferente. Entonces ahí no me afectaría. Pero, por ejemplo, si es una transacción bancaria, Ah, ahí sí, un número, un punto decimal, un número de más, un número de menos, hace mucha diferencia. ¿Estás de acuerdo? sí, sí. Entonces depende mucho de la aplicación. Te digo, por eso es de que en algunas aplicaciones se usa mucho la compresión, por ejemplo, en imágenes, en video, en audio, se usa mucho la compresión, porque nuestra vista, nuestro oído, enmascaran muchos problemas y no hay mucho, o sea, no hay una repercusión grave. Pero en el caso de las cifras o de algunos textos importantes, ahí sí hay que tener mucho cuidado y generalmente se aplican técnicas de compresión, pero sin pérdidas, ¿sí? Que comprimen menos, esa sería la desventaja, comprimen menos porque pues, se tienen que asegurar de que al momento de hacer el proceso inverso haya la menor cantidad de pérdidas posible, ¿sí? O inclusive, si es información muy sensible, se aplican algoritmos de detección y de corrección de errores antes de dar un veredicto de cuál es la información final. ¿Sí me explico? Sí, Entonces hay varias alternativas, ¿sí? Entonces, generalmente no ocurre que se repitan los códigos. Generalmente no ocurre, precisamente porque se debe de hacer este diseño, se debe de hacer este ajá, diseño, se estandariza y entonces todos trabajan bajo el mismo protocolo y entonces se evitan estos errores, ¿sí? A menos que, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo voy a hacer un experimento con un transmisor, un receptor y voy a proponer yo todo, pues sí, lo puedes hacer, pero para comercializarlo, para ya la distribución masiva, pues no, te tienes que regir bajo un estándar. Pero como les comento, es importante, sí hay estándares, pero es importante entender qué hace ese estándar, porque si no, si ahorita, por ejemplo, ustedes lo han visto, la tecnología cambia mucho. Los teléfonos han cambiado, las formas de comunicación han cambiado demasiado, de 3G, 4G, 5G, vamos evolucionando rapidísimo y todo eso, los protocolos van cambiando. Entonces, sí es bien importante que vayamos entendiendo qué es lo que está cambiando para que de ahí podamos nosotros tomar decisiones como ingenieros. eh, no podemos cambiar los sistemas porque desafortunadamente no somos generadores de tecnología, somos usuarios de tecnología, pero de eso que nos están proviendo como tecnología tenemos que entenderlo para poderlo adaptar a nuestras necesidades, ¿sí? Porque a lo mejor en donde diseñaron toda la tecnología 5G, China, Estados Unidos, ellos tienen todos los dispositivos para procesar esa información, pero nosotros no, nos está llegando esa tecnología y nosotros contamos con otra tecnología, pues tenemos que adaptarla a la forma de funcionamiento de las nuevas tecnologías. Por eso es importante que entendamos estos procesos. Como les digo, a lo mejor les va a tocar o no les va a tocar adaptarlos, no lo sabemos, pero ¿qué tal si sí? Ujú. sí, Entonces, ma. ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Ya sabemos entonces que queremos calcular el número de bits por muestra, ¿sí? Entonces, para calcular esto, usamos la ecuación que dice que n es igual al logaritmo base 2 de dr más 1. Sabemos que dr vale 10, le sumamos el 1, nos queda 11, logaritmo base 2 de 11 nos da 3.45 bits, pero dijimos que no nos podemos quedar con estos 3.45, tenemos que redondearlo al entero superior, que son los 4 bits, y concluimos que necesitamos 4 bits por muestra para 10 niveles de cuantización con un voltaje máximo de 15 volts y una resolución de 1.5 volts. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, voy a volver a presentar acá. Perdón por estar pasando de una pantalla a otra, pero es que lo tengo acá. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí tengo gráficamente lo que es la cuantización. Aquí tengo las muestras, ¿se acuerdan? Que estábamos con estas muestras, creo que no lo ven, ¿verdad? ¿Ya se ve? Ya.
Bueno, entonces aquí tengo las muestras de la señal. ¿Se acuerdan? ¿Sí, chicos? ¿Me escuchan o no? Sí, profesora. Ok. Muy bien. Entonces, dice, para hacer la cuantización, si ustedes observan, esto es como los escalones que yo les mostraba, ¿sí? Es dividir el voltaje máximo de la señal, ¿sí? Desde 0 al voltaje máximo de la señal, es dividirlo como en escaloncitos. ¿Ya lo vieron? Y entonces, una vez que yo lo divido en escaloncitos, lo que voy a hacer es que estas muestras las voy a llevar al escalón que esté más cercano. ¿Ya vieron? Este cae aquí. Y bueno, este se mueve para acá, este se mueve para acá, este se queda aquí, este se queda aquí, este se queda aquí, este, el más cercano es el de acá arriba, este, el más cercano es el de acá abajo. Eso es lo que va a hacer. Aquí lo vemos. ¿Ya vieron? Los valores, los puntos negros son los valores iniciales o los valores originales de la muestra. Los puntos naranja son los valores ya cuantizados. Son las muestras que ya están desplazadas hacia el nivel de cuantización más cercano. ¿Sí lo ven? Y ustedes observan que tenemos niveles en la parte positiva y tenemos la misma cantidad de niveles en la parte negativa de la señal. ¿Sí lo ven? ¿Sí entienden lo que hace entonces la cuantización? Más adelante vamos a ver qué voltajes van a tener estos niveles. Eso sí lo vamos a explicar más adelante. Pero lo que quiero es que gráficamente vean cómo estos valores originales, que eran los puntos negros, los voy a desplazar a los niveles de cuantización más cercanos, con el objetivo de que se desplacen lo menos posible. Si ustedes observan, la diferencia que hay de este punto con este punto, pues es grande. Entonces ahí ya le estoy induciendo un error, estoy haciendo una variación y entonces la sumatoria de todas estas diferencias entre los puntos naranjas y el punto negro se llama error de cuantización, ¿sí? Por eso es que cuando yo regrese a la señal original, difícilmente voy a regresar a la señal exactamente igual al original, voy a llegar a una aproximación de la señal, pero no voy a llegar a la señal original porque al estar haciendo esta cuantización, pues yo ya estoy cambiando el valor original de la señal. ¿Sí me explico? Entonces, para que este error sea menor, para que esta diferencia sea menor, ¿qué creen que tengamos que hacer? ¿Qué harían para que este punto negro se desplace menos? Que no se vaya hasta acá, sino que se desplace menos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Más muestras o no sé? No, ya pasamos el proceso de muestreo. Eso ya acabamos con el proceso de muestreo. Ahora yo lo que quiero es que esta muestra no se mueva hasta acá, sino que se mueva menos para generar menos error de cuantización. ¿Qué haríamos? ¿Más niveles de cuantización? Exactamente, incremento el niveles de cuantización, ¿sí? Bueno, aquí se ve, bueno, aquí lo que hacen nada más es, ahora van a graficar la señal recuperada, pero, o la señal muestreada, pero utilizando los niveles de cuantización, ¿sí lo observan? Entonces, si ustedes observan la diferencia que hay, si alcanzan a ver aquí, era la señal original, esta línea azul tenue, era la señal original. La señal cuantizada ya es la señal naranja. Si ustedes observan, aquí hay una diferencia y toda esta diferencia se conoce como error de cuantización, ¿sí? Entonces su compañera dice, bueno, pues vamos a incrementar el número de niveles de cuantización. Aquí, esta es la que estábamos viendo. Bueno, sí. Antes de pasar a esto, o sea, si yo incremento el número de niveles de cuantización, voy a tener más líneas horizontales. ¿Están de acuerdo? Si tengo más líneas horizontales, entonces los puntos negros se van a mover menos. ¿Sí? Esa sería una solución. Pero también es importante mencionar que si yo tengo más niveles de cuantización, ¿qué va a pasar con el número de bits por muestra? Se van a necesitar más. Exactamente, se van a necesitar más bits por muestra, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice aquí. Dice, aquí, los efectos de la cuantización. Dice, los datos con diferentes amplitudes originales se pueden cuantizar dentro de los mismos niveles, ¿sí? Pero esto me va a generar una pérdida, que es la diferencia entre las muestras, ¿sí?
Entonces, con menores bits por muestra, que se llaman bits de profundidad también, las muestras con mayores diferencias también podrían cuantizarse dentro de los mismos niveles o incrementar el número de niveles de cuantización. Sí, muchachos, si yo incremento el número de niveles de cuantización, yo incremento el número de bits por muestra o los bits de profundidad. ¿Sí? Estos bits de profundidad en una señal de audio, nosotros lo conocemos como resolución también. Entonces, no confundan la resolución en voltaje a la resolución correspondiente a los bits de profundidad. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Resolución, esta resolución que tiene aquí es como la resolución de las imágenes. Tengo más píxeles en una pulgada cuadrada. En este caso tengo más bits por cada una de las muestras. ¿Sí? Si yo tengo más bits por cada una de las muestras, quiere decir que yo tengo una mejor resolución o tengo una mejor calidad de la señal. ¿Sí? Pero si yo aumento esa resolución, pues voy a necesitar más bits por muestra. ¿Sí queda claro? Y más niveles de cuantización. Entonces, todo es una cadenita. Si yo genero más muestras, voy a tener más niveles. Si tengo más niveles de voltaje, voy a requerir más niveles de cuantización para que esos niveles de voltaje no se me muevan mucho. Si incremento más niveles de cuantización, entonces voy a disminuir el error, voy a tener una mejor resolución, una mejor calidad de la señal, pero voy a requerir más bits por muestra. Si uso más bits por muestra, entonces voy a requerir más espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Ahorita vamos a hacer, bueno, ya no da tiempo. Lo hacemos en la siguiente sesión, ese ejercicio de cuáles serían los tamaños de los archivos. Ajá. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesor. No. Ok, a ver, permítanme. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos aquí? Porque me imagino que tienen clase. Entonces, por favor, denle otra checada al ejercicio para que la siguiente sesión haya preguntas. ¿Sí? Sí, profe. Sí, maestro. Entonces nos vemos el martes, muchachos. Que estén muy bien, que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Igualmente, Gracias, maestro. gracias. Igualmente, hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta